6:47 de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Vamos a darle la bienvenida al abogado constitucionalista Jesús Silva, que ya está con nosotros. Doctor Silva, buenos días, bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Gracias por tenerme en el programa. Hemos decidido pulsar hoy la opinión de usted como abogado constitucionalista acerca de esta solicitud que ayer informó el presidente de la República, Nicolás Maduro, que hará al máximo tribunal de la República sobre el presupuesto 2017. Vamos a hacer una revisión rápida para que vea la magnitud de la importancia de este anuncio, de lo que ha titulado hoy la prensa nacional. Vamos a iniciar esta revisión rápidamente con el diario 2001, que ya lo vamos a tener en pantalla. El diario 2001 presentó como su titular acerca de esta materia: apelan al TCJ en búsqueda de atajo para el presupuesto. En el mundo de economía y negocios, elevan al TCJ consulta sobre la ley de presupuesto. En el diario El Impulso de Barquisimeto, presidente Maduro no presentará el presupuesto 2017 al Parlamento Nacional. Y en el diario Notitarde del Estado Carabobo, Maduro usará vía extraordinaria para aprobar el presupuesto 2017. Su opinión respecto de esta posibilidad de la cual habló el presidente Maduro el día de ayer. Bueno, esto es un asunto que requiere una opinión constitucional muy sólida. En primer lugar, hay que establecer que la Asamblea Nacional se autodisolvió una vez que incurre nuevamente en desacato a una sentencia provisional de amparo que destaca que 3 individuos no son diputados y no se pueden incorporar al Parlamento como diputados. Esa situación, esa sentencia provisional de amparo, trae como consecuencia que hasta que no haya una sentencia definitivamente firme, producto de un juicio, los actos de la Asamblea Nacional son nulos. Entonces, ¿qué destino tiene la República si tiene una Asamblea Nacional que sea autodisuelto? Debe resolver la buena marcha de la nación, la aprobación de presupuestos y otros temas que son fundamentales para el funcionamiento del país. Y en ese contexto, subrayando muy bien ese contexto, hay varias vías para subsanar el problema. Una puede ser ante esta omisión legislativa crónica, porque la Asamblea está autodisuelta, que el Tribunal Supremo de Justicia responda a este vacío legislativo con su jurisprudencia y el presidente pueda, en este estado de excepción y emergencia económica, resolver el asunto del presupuesto de la nación. ¿Qué le parece, doctor Silva, si nosotros revisamos parte de lo que establece el artículo 313 de la Carta Magna venezolana? Y lo leo rápidamente. El artículo 313 de nuestra Constitución Nacional dice: la administración económica y financiera del Estado se regirá por un presupuesto aprobado anualmente por ley. El Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea Nacional, en la oportunidad que señale la ley orgánica, el proyecto de ley de presupuesto. Si el Poder Ejecutivo, por alguna causa, no hubiese presentado a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de presupuesto dentro del plazo establecido legalmente, o el mismo fuere rechazado por la Asamblea Nacional, seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso. Es decir, aparentemente y según algunos analistas, aquí está incluido la excepción según la cual no se presente al Parlamento el presupuesto nacional, y lo que corresponde, según este artículo, es la reconducción del presupuesto, es decir, la aplicación del presupuesto que está actualmente en curso. ¿Usted qué opina acerca de lo que dice este artículo? Claro, eso es un artículo que establece el supuesto de control legislativo del presupuesto nacional. Es decir, estamos viendo en ese artículo la hipótesis de que exista una Asamblea Nacional válidamente conformada que controle la actividad del gobierno nacional. Pero, subrayo, al no existir hoy por hoy en Venezuela una Asamblea Nacional, porque la misma se ha autodisuelto a través de su desacato a sentencias judiciales, el supuesto aplicable es el de la omisión legislativa. Es decir, como no hay parlamento, porque este mismo se autodisuelve, no puede legislar, no puede controlar, no puede aprobar presupuestos, porque en la práctica se ha autodisuelto. Entonces, el supuesto jurídico aplicable no es realmente imputable al gobierno que no quiere someter la aprobación de su ley de presupuesto a un parlamento, sino que es imputable la situación, este vacío legislativo, a la propia Asamblea. Y de allí la conveniencia de que el Tribunal Supremo de Justicia,
a través de su sala constitucional, se pronuncie frente a este contexto jurídico. Usted habla, doctor Silva, de una autodisolución del Parlamento. Sin embargo, ¿cómo es eso? O sea, ¿qué figura es esa? ¿Dónde está? ¿Qué asidero jurídico tiene? Porque vemos a un Parlamento Nacional que fue certificado por el Consejo Nacional Electoral, reconocido por las autoridades, incluyendo el propio presidente de la República, que asistió a principios de año al Parlamento venezolano, diputados de la bancada mayoritaria de la Mesa de la Unidad que asisten a sus funciones, pero también diputados que asisten a las sesiones plenarias del Parlamento Nacional y que son de la bancada oficialista. Entonces, ¿de qué Parlamento autodisuelto usted hace referencia? Efectivamente, cuando planteamos desde la opinión constitucional sólida y objetiva que el Parlamento Nacional se ha autodisuelto, nos basamos en el desacato a una sentencia judicial. Hay una sentencia judicial de amparo que tiene carácter provisional y que significa la apertura de un juicio, el cual deberá culminar una vez que se produzca sentencia judicial firme por presunto fraude en el estado de Amazonas. Esto significa en la práctica rápidamente que los 3 individuos que han incorporado a la Asamblea Nacional como legítimos diputados no lo son y por tanto se han viciado de nulidad absoluta las discusiones del Parlamento Nacional, sus deliberaciones y sus decisiones. Por lo tanto, como hay una omisión legislativa que surge precisamente de esa autodisolución, porque hoy por hoy no hay Parlamento, entonces el Tribunal Supremo de Justicia se pronunciará sobre la eficacia y eficiencia del decreto. En el marco de nuestra Constitución Nacional, ¿dónde está esa figura que usted alega de autodisolución del Parlamento Nacional? Es decir, que haya un poder que esté acéfalo en su totalidad. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra justamente en el hecho del desacato judicial, materia sobre la cual hay jurisprudencia abundante, como en los casos, por ejemplo, de jurisprudencia de la Sala Constitucional, en el caso de Enzo Escarano y el desacato. Es decir, cuando un poder público desacata sentencias judiciales del máximo tribunal, llámese TCJ en su Sala Constitucional, obviamente está al margen de la ley. Por eso, esta Asamblea Nacional, mientras no subsane esa enorme falla, ese error grotesco de su parte, estamos en presencia, en la práctica, en los términos más concretos, de un Parlamento que hoy por hoy no existe, pero no porque el Ejecutivo no lo reconozca, sino que el mismo Parlamento, desacatando al TCJ, esto se llama desacato en la Constitución, se ha autodisuelto. ¿Hay algún artículo de la Constitución Nacional que hable de la posibilidad de autodisolver el Parlamento Nacional, como usted hace referencia, doctor? El término jurídico, repito, se debe al desacato, que descansa en jurisprudencia abundante de la Sala Constitucional. Claro, pero una cosa es el desacato y otra lo que usted dice de que se autodisolvió el Parlamento. Por eso le hago precisamente la pregunta. Tenemos abierta aquí, por ejemplo, la Constitución. ¿Hay algún artículo de nuestra Constitución Nacional que hable de la figura de autodisolver el Parlamento? ¿Cuál sería? Vamos a revisarlo. Perfectamente. El artículo 335 de la Constitución Nacional establece la facultad de interpretación de la Sala Constitucional sobre la Carta Magna. Es decir, una vez que se ha detectado a través de jurisprudencia que hay una situación de desacato, la actuación de un poder público, sea el presidente o sea la Asamblea Nacional, como es el caso de la realidad, incurre en desacato. Sus actuaciones son nulas. ¿Qué le parece si leemos el artículo? Para rematar la idea, lo mencionó. La directiva de la Asamblea Nacional reconoció que cometía desacato a principios de este año y decidió apartar a estos sujetos, estos 3 sujetos que no son diputados, para que su actuación tuviera validez. Pero luego recae en la violación a la Constitución e incorpora unos diputados que afectan de nulidad las discusiones de la Asamblea y también las decisiones de la Asamblea. A sugerencia del abogado Jesús Silva, vamos a leer el artículo 335, me dijo, ¿no?, de la Constitución Nacional. Cito: el Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales. Será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República. Este es el artículo completo, el 335. Pero aquí tampoco, por lo que yo leo,
no se habla de la posibilidad de autodisolver el Parlamento Nacional, que era la pregunta que yo le hacía. ¿Dónde se habla en la Constitución Nacional de esta figura que usted alega de autodisolución del Parlamento? El artículo 335 que acabas de leer explica la atribución del TCJ en sala constitucional para su carácter de generador de jurisprudencia. Es decir, la interpretación de la sala es el fiel reflejo de la Constitución. Cuando, por vía de jurisprudencia, la sala ha dicho que el Parlamento desacata, es porque ese es el ente dentro del Estado de Derecho que dictamina cuando hay violación a la Constitución. Por eso significo y subrayo la importancia de ese artículo 335. Lamentablemente tenemos hoy por hoy este Parlamento autodisuelto, esta Asamblea Nacional que se autodisolvió y que no reconoce ni al Poder Ejecutivo, ni al Poder Electoral y tampoco al Poder Judicial, llámese TCJ. 6:57 minutos de la mañana. Vamos a ir a la pausa comercial. Al regreso vamos a revisar toda la participación de la audiencia, también su opinión respecto de si puede el presidente de la República aprobar en el marco del decreto de emergencia económica y de excepción este presupuesto para el año que viene. Vamos a ver también el artículo 339 de nuestra Constitución.